Buenas tardes a todos. Nuevamente en las entrevistas de Quiné. Esta vez vamos a tener de invitado a Palmiro Torrieri, un gran amigo, en conjunto con Dan, los brasileros más queridos de la Argentina. Vamos a ver si se conecta. Aquí está Palmiro. Esperando que acepte Palmiro. Palmiro, querido. ¿Cómo Consegue va, Palmiro? mirar-me, Marques? Solo estou com pelo agora, mira. Muy bien. ¿Qué pasó que no nos pusimos una corbata? Sim, agora não há mais. O hospital está proibida a corbata, porque me parece que ao corona le gusta a corbata. Então, Un fenómeno. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada con Dan, que ya nos contó un poquito la situación sim, de Brasil. Así que no sé si vos querés é. agregar algo más a la situación que están viviendo, cómo es tu situación en el hospital y demás. Bueno, yo estaba hasta la semana pasada, estaba trabajando en el hospital, pero en una sala que era fuera del hospital. Pero ahora el hospital tomó una decisión que todos los que tienen más de 60 años, yo, van a trabajar de su casa. Entonces van a poner un VPN para que se pueda acceder al ordenador del hospital y de ahí trabajamos con el teléfono. Bueno, pero la gente está trabajando mucho, mucho. Bien. Bueno, para los que no conocen acá, Palmiro Torrieri es un amigo de la casa de Quiné, docente de Concepto Maligan, osteópata, kinesiólogo, un ávido lector de kinesiología, gran terapista Sí, manual. Eh, y bueno, gracias. la idea de la charla de hoy es hablar un poquito de las cefaleas y el abordaje un poco del concepto Maligan en las cefaleas, si bien vamos a ir derivando seguramente otros temas relacionados con cefalea, pero bueno, ese es el punto inicial. Para arrancar un poquitito, contanos un poquito cómo comenzó tu interés con el tema de las cefaleas. Bueno, Max, essa é uma história muito interessante. Acabava de graduar, creio que 1980, e havia cá em Rio uma inglesa cujo marido era um diplomático. Então, Uh -huh. estavam sempre viajando por diferentes países e ela impartia alguns cursos em sua casa para grupos muito pequenos. Então, tive a oportunidade de aprender algo de Cirex em 1980, 81, depois também de Rocabado. E eu tinha interesse por las técnicas de la articulação temporomandibular, porque era algo muito novo, solamente Rocabado falava desse tipo de técnicas. Então, Elizabeth, que era o nome de la chica, me regalou um livro de Rocabado, que se chamava Cabeça e Coelho, Tratamento Articular. E quando eu fui a estudar o livro, que havia também um capítulo de cervicocefaleias, e praticamente eu, que me interessava por el tema de las articulações temporomandibulares, me enamoré de las cefaleias. Hace muito tempo. Bien, bien. Y ahí empezaste. Aí empezamos, sim. Pero não Bien. havia muito. Praticamente, os médicos, eu procurei alguns médicos e, essa é loucura completa. Isso não é um tema de los kinesiólogos. Uh Pero -huh. havia gente que sim, pode ser que há algo para ser. Então, empezamos muito despacito. Bien, bien. Y últimamente la terapia manual tomó un poquito más de relevancia en lo que es tratamiento para las cefaleas, ¿no? ¿Esto crees que es algo nuevo o que ya se viene dando hace tiempo? Max, eu estava, creio que 3 dias atrás, preparando uma charla de uma história da terapia manual e havia relatos, referências de André Terror Steele, um osteópata de tratamento de las Sí. cefaleias.
También Ajá. Daniel David Palmer, un quiropráctico, hablaba de las cefaleas. Portanto, não é algo novo. Agora, se vamos considerar a organização que temos hoje, um pouco mais de evidências, a classificação internacional, então podemos dizer que há algo novo, pero a ideia é muito antiga. Bien, bien. Bueno, hablando ya un poquito más relacionado a Mulligan, ¿no? Vos como docente de Mulligan, ¿podrías resumir un poquito en algunas palabras en qué consiste y en qué se diferencia de otras terapias manuales? Si bien Dan ya lo contó, pero para los que no estuvieron en la charla de Dan. Sí, bueno, para resumir, hoy sabemos que la terapia manual está sufre un fuerte ataque de mucha gente. Y es Sí, normal que eso va a pasar porque hubo un desarrollo muy grande, muy largo, de la terapia manual. Entonces es normal que los científicos van a trabajar, van a publicar sus artículos. Y la tendencia que tenemos hoy en la kinesiología es exatamente los ejercicios. Y ahí hay una ventaja del concepto Mulligan, porque si yo pudiera resumir en pocas palabras, me gustaría decir que el concepto Mulligan es un puente que va a unir la terapia manual clásica con los ejercicios. Entonces, no podemos hablar que Mulligan es solamente terapia manual. Tampoco podemos decir que el concepto Mulligan es solamente ejercicios, porque hay una combinación. Es la única bien, técnica de terapia manual que va a poner simultáneamente las cosas. Entonces, es más o menos eso. Ahora, que me preguntaste después. Bueno, el concepto de, Mulligan está centrado en las articulaciones sinoviales. Por tanto, tratamos las articulaciones que tienen cápsulas, ligamentos, quer decir, de las articulaciones temporomandibulares hasta el hálux. E para isto, vamos combinar movimentos artroquinemáticos, que, por supuesto, constituem a base da terapia manual, com os movimentos osteoquinemáticos ativos. E aí outra pergunta, não? Que era sobre as diferenças. sí, la diferencia con otros modelos. Sí, Max, hay una diapositiva en el concepto Mulligan que a mí no me gusta mucho, que habla así, la terapia manual clásica. A mí no me gusta. Pero si vamos a considerar diferentes modelos de terapia manual, Maitland, Caltem, por ejemplo, las técnicas son pasivas, ¿sí? Claro. Las técnicas dependen de alguien que va a aplicarlas, que va a realizarlas. Además, cuando van a evaluar, intentan hacer los movimientos intervertebrales accesorios, pasivos, que está bien. Pero cuando tiene que hacer el reteste puede ser? Sí, 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 Reteste. el retesteo. Vamos a Retesteo. retestar. Tiene que hacerlo, entonces, si tengo un dolor en el cuello, pongo al paciente, hago la prueba, y ahí hago la técnica y le voy a retestar. Entonces, Bien. tengo que utilizar 2 etapas para hacerlo, ¿no? Y algunas de las técnicas de terapia manual pueden ser que produzcan dolor. Cuando Bien. vamos para el concepto Mulligan, hay muchas diferencias, porque como nosotros trabajamos con la terapia manual, que se asocia a los ejercicios, entonces prácticamente todo va a cambiar. Cuando vamos a trabajar con los pacientes, las técnicas siempre son indoloras. Prácticamente tenemos Bien. 1 o 2 excepciones que hacen parte del curso avanzado. El reteste es simultáneo, porque nosotros vamos a hacer un reposicionamiento y en pocos segundos ya puedo decir que va a funcionar, que no va a funcionar. Bien. La otra diferencia que Hugo, muy importante, es que nosotros prescribimos ejercicios domiciliarios y eso hace parte del concepto Mulligan, lo que va a involucrar la participación del paciente. Entonces, Con el hay autotratamiento. algunas diferencias, sí, con el autotratamiento. Creo que es
Es muy interesante. Bien, 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 bien. Y entrando un poquito más en el tema de las cefaleas, ¿qué rol tiene para vos la kinesiología y la terapia manual en el tratamiento de las cefaleas? Perfecto. Una buena pregunta, Max. Es una persona muy inteligente. Me gusta. No, no, esa es una pregunta que para mí es muy interesante, Max. Y voy a decirte por qué. Eh, yo estaba estaba trabajando en la universidad con dos enseñanzas, una de electroterapia y la otra de fisioterapia clínica. Y Ujú, siempre buscaba algo para que fuera un camino más común entre los diferentes modelos de tratamiento. Hasta que un día yo conseguí encontrar una manera para comprender mejor qué puede pasar. Nosotros, como kinesiólogos, nosotros tratamos procesos y no patologías. Por ujú. ejemplo, si viene un paciente que tiene hemofilia, ¿es Sí, esa hemofilia, pronuncia? hemofilia. Hemofilia, ¿sí? Hemofilia. Entonces, este paciente tiene una inflamación. Es decir, si la sangre va hasta la articulación, tiene hipomovilidad, tiene espasmos musculares, presenta atrofia. Atrofia. Todos esses são processos que vamos tentar trabalhar e ver se as técnicas de terapia manual são capazes de cambiar este tipo de processos. Isso Ujú, passa igual com as cefaleias. Que vamos ter em los casos de la cefaleia? Dolor é um processo. Pode claro. ser que haja inflamação, é um processo. La otra situación son los espasmos de los músculos, especialmente los músculos Su- suboccipitales. ujú, Es otro proceso. Hipomovilidad de las articulaciones es un proceso. bien, Entonces, si conseguimos cambiar los procesos favorablemente, hay indicación de las técnicas y vamos a trabajar como si fueran las otras técnicas kinésicas. Por bien. supuesto, hay algunas diferencias. Hay que compreender mejor la clasificación de las cefaleias, los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados, pero en general es lo que hacemos. Bien, bien. Hace unos días estuviste en un live hablando un poco sobre los impairments o las alteraciones que hay en las cefaleas. ¿Cuáles considerás que son esos impairments principales que podemos encontrar en las cefaleas? Sí, perfecto. ¿Cuál el nombre que se da de impairments en español, Max? Alteraciones. ¿Hay algo? Sí, Alteraciones. alteraciones, Puede ser hallazgos de alteraciones. No hay una palabra achadas. exacta. Sí, Mm, perfecto. Sí. Entonces, las alteraciones más comunes que vamos a encontrar en las cefaleias, y ahí hay una situación donde debemos trabajar con ellas, porque hacen parte de los procesos que ya hablamos, son las alteraciones posturales. Hay mucha discusión de la postura de sí. proyección anterior del cuello. Hay Ujú, artículos que hablan favorablemente, otros que no, bien, otros que no hace diferencia. Las restricciones y los cambios articulares es otra impairment. También los impairment de los tejidos neurales, puede ser que vamos a encontrarlos. Y las alteraciones comunes a la función muscular. Y ahí puede-se también pensar en algo más vascular también. Entonces, el tema postural, articular, muscular, neural y vascular son los principales impairments. bien, perfecto. Bueno, sabemos que según la Sociedad Internacional de las Cefaleas, la International Headache Society, hay una cantidad enorme de tipos de cefalea, más de 300. Sí. ¿Cuáles considerás que nosotros, como kinesiólogos o como terapistas manuales, podemos trabajar? ¿Cuáles de esas cefaleas son las que podemos trabajar nosotros? Bueno, podemos prácticamente, hablando de evidencias, ¿quieres hacer? Sí, sí, ¿Quieres que sí. haga? Sí, Sí, podés sí, ir un poquito a la experiencia que siempre sí, suma. sí, sí.
hablando de evidencias, hay evidencias que soportan la terapia manual en la cefalea cervicogénica, que es una cefalea secundaria, y las cefaleas tensionales. En español, tensionales o de tensión? Sí, cefalea tensional. Sí, sí. Tensional, perfecto. Essas dos tenemos muchas evidencias, porque hay situaciones que la terapia manual puede afectar las cefaleas favorablemente, pero en la mayoría de las situaciones, a veces lo que vamos a encontrar con la terapia manual son resultados que no tienen tanta duración. Entonces, son resultados a corto plazo y es importante que se va a conseguir resultados más duradouros. Isso é o que temos que hacer. Hay también la situación de las cefaleias pós-trauma, de whiplash, del latigazo cervical. Del latigazo cervical. Y cervical. ahí también, sí, también se puede encontrar algunas evidencias. No hay muchas evidencias a respecto de las migrañas, de las jaquecas. Justo te iba a preguntar eso. No hay. Pero hay que considerar también que durante mucho tiempo las jaquecas no fueron, no hacían parte de los tratamientos kinésicos. Prácticamente eran de un dominio médico, porque si vamos a pensar que entre 50 y 70% de las migrañas tienen componentes hereditarios, genéticos, no siempre hereditarios, pero son genéticos, porque a veces va a saltar una generación, a veces no. Entonces, no da para decir. Ahora hay mucha gente haciendo investigaciones. Acá en Brasil hay un grupo de la Universidad de São Paulo, de USP, de Ribeirão Preto, y que viene a trabajar con ese tema de las jaquecas. Desarrollan muchos artículos, produjeron muchos artículos científicos y están buscando cuáles son los hallazgos que se puede trabajar con las migrañas. Y ese es otro tema que es complejo. Creo que ya leíste un artículo muy interesante de Toby Hall y de Jules, que se llamaba La disfunción cervical musculoesquelética en las cefaleas. ¿Cómo debemos definirlo? Porque es muy importante que se tenga una definición para que haya una concordancia entre todos los científicos. Porque si uno busca, interpreta de una manera y el otro va a interpretar de una manera completamente diferente, prácticamente no vamos a tener artículos muy buenos. Y ahí, cuando vienen las metaanálisis, las revisiones sistemáticas, es una tragedia, porque los artículos son muy malos. Claro, claro, sí, sí, seguro. ¿Y vos creés que igualmente nosotros en la migraña podemos tener algún tipo de influencia con la terapia manual? ¿Podemos llegar a trabajar algo? Sí, estoy 100% seguro de que en algunos casos, porque usted tuviste a clases con Dean Watson, sí. ¿no? Sí, sí. En su formación en Australia. Bueno, y yo trabajé acá en Brasil con Maurice Van Sant, que es un científico que ahora vive en los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de seguir acompañando muchas cefaleias. Yo tengo hoy prácticamente más de 1.200 casos tratados. Pero inicialmente Maurice solo me enviaba los casos de cefaleas tensionales y de las cefaleas cervicogénicas. Y ahí, un día, empezamos una discusión y yo le dije, Maurice, si tiene algún paciente donde la medicación no está funcionando muy bien, hay que valorar la columna cervical, porque es muy importante, no que la cervical es la responsable por la migraña, pero es un factor de contribución. Y ahí, Max, cuando evaluamos el tipo de paciente
si hay una relación causal, el paciente tiene migraña porque es genético, sabemos, su Sí, sí. abuela, su abuelo, alguien en su familia lo tenía. Y Ujú, ahí ponemos ese paciente y a través de una presión en las áreas de la columna cervical superior, conseguimos la reproducción de sus síntomas. Por supuesto, hay una relación. Y hay un artículo muy interesante de un quiropráctico que foi ujú, publicado em uma revista há muito tempo. E esse tipo ha publicado muitos artículos, donde trabalhava com as técnicas quiropráticas em las migrañas. E ujú. depois de los atendimentos, hubo uma diminuição significativa de la frecuencia de las crisis y de la intensidad de la migraña. Por supuesto, quien tiene migraña tendrá sus crisis, porque mismo la medicación no va a funcionar tanto. Vamos ver los Ujú. nuevos medicamentos ahora, pero no sé, Ajá. Sí, 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 ya sí. vimos Bueno, mucho. hay un artículo de una fisioterapeuta brasileña que habla de las alteraciones cervicales encontradas en pacientes con migraña. Sí, hay de Gabriela Esa, Terracini, esa. sí, Es muy de buena. Lidiane Florence. Ese es del grupo de USP, de Ribeirão Preto. Son muy buenos, son científicos muy buenos. Porque ¿cuál es la relación que vamos a trabajar y prácticamente hablábamos de que tenemos 300 tipos, más de 300 tipos de cefaleas? Pero Ujú, nosotros no tenemos 300 mecanismos de las cefaleas. Hay algo, hay un link, hay un elo que es común. ujú. Son los procesos de sensibilización central. Claro. Y hay que valorar procesos de sensibilización central. Ese es un elo común. Ese Bien, es complejo, pero es así y el entendimiento es fundamental, Max, para mí. bien. Acá hay una pregunta del público, así metemos alguna pregunta del público, que sé que te va a gustar, porque vos te especializás en eso, que es, ¿cuál es la influencia que tiene la ATM en las cefaleas? Uh, bueno, Brevemente, brevemente. eh, siempre me preguntan eso. Bueno, en la clasificación internacional de las cefaleas, nosotros tenemos las cefaleas primarias, que son las migrañas, las cefaleas tensionales, las cefaleas trigeminales autonómicas, donde las cefaleas en racimos o racimos, racimos, Sí, sí, salvas. eh, en salvas, que es el clúster Herdecke, y las otras cefaleas. Y ahí vienen las cefaleas secundarias. Entonces, en la clasificación, las cefaleas cervicogénica y también las cefaleas por la articulación temporomandibular son cefaleas secundarias. Pero hay siempre un, una, una área de superponencia entre los diferentes tipos de cefalea. Y ese es un problema en la clasificación. Entonces, hay casos donde, en general, para resumir este tema, que es muy complejo, Max, me gustaría decirle que las cefaleas, como por ejemplo, por la articulación temporomandibular, hay Ujú. cefaleas temporomandibulares, las que son desarrolladas por la mastigación. Pero en la clasificación, si vamos a comparar con las migrañas y hay una asociación, las cefaleas de la temporomandibular son comorbidades que se asocian a las migrañas, pero también pueden presentarse solitas. Eso Claro, es tranquilo. Por eso ahora hacen parte de la clasificación. Pero bien, essa superponência é complexa. Podemos falar disso, porque esse é um tema interessante. claro. Depois me Bien, bien. pergunta isso. Bárbara. Bien, ¿cuáles son las principales banderas rojas? Un tema que siempre se habla, el tema de las banderas rojas, saber identificarlas y demás. ¿Cuáles son las principales banderas rojas a tener en cuenta en este tipo de pacientes? Max, para mim é muito importante para que os kinesiólogos conozcan as bandeiras rojas, as bandeiras amarillas. Isso é muito importante para nós outros. E agora que pensamos em la profissão,
como si fuéramos profissionais de atenção primária, um primary care, um first care, como se habla em Sí, sí, espanhol? atención primaria. Sí, sí, Profissionais de atenção primária. Então, sí. aí é muito mais importante que se conozca as Ujú, bandeiras rojas. Por supuesto, não creio que durante sua prática clínica, mesmo nós outros que trabalhamos muito com as cefaleias, vamos encontrar tantas bandeiras rojas. Por quê? Porque as bandeiras rojas estão mais em las cefaleias secundárias. Em las ujú, cefaleias primárias, que não têm uma causa conhecida, não vamos encontrar as bandeiras rojas. Pero se há uma pessoa que tem, por exemplo, um dolor muito forte, intenso, como se fuera a explotar sua cabeça, há que pensar em algo mais grave que pode passar. Se é um ujú. paciente que não tem, nunca apresentou cefaleia em sua vida e apresenta uma cefaleia intensa, há que pensar, quer seja um maior, quer seja também os jovens. Também quando há gente, isso passou a ser praticamente 4 ou 5 semanas, um pouco mais, com um paciente que apresentava migrânia genética, pero Ujú. desarrolló dolores muy diferentes del comportamiento de sus migrañas. Y me llamó por teléfono y le dijo, Márcio, es importante que vaya a su médico, porque ese es otro patrón de comportamiento. Hay algo. Y había realmente un aneurisma, ¿eh? Que fue operado. Entonces, son esas situaciones. La fiebre, vômitos que vão anteceder algumas cefaleias, pero também em las migrañas se pode ter Se puede dar. vômitos, Ujú. não? Las cefaleias que também, Max, se manifestam por la noche. Aí, dolores que se manifestam por la noche. Pero essas não são necessariamente uma bandeira roja, porque há a cefaleia hípnica, né, que se manifesta Ujú. por la noche, algumas vezes as cefaleias cervicogênicas, e sempre também que haya uma cefaleia que empieza depois de los 50 anos. 50, Ajá. 55 anos, há que ter muito cuidado e pode ser uma bandeira roja. E as outras todas que aparecem associadas a problemas neurológicos, Ujú. ¿sí? Que vem com Bien, dormência, aí tem que buscar. Isso bien, é importante para buscar. bien. Y escúchame, en tu práctica clínica diaria, ¿qué criterios utilizás para clasificar a una cefalea como cervicogénica? Bueno, para que nosotros hablemos la misma lengua, yo Ujú, utilizo para la comunicación con mis amigos, con los médicos, con mis colegas, la clasificación internacional de las cefaleas. Pero ujú. yo pienso que esa clasificación es muy mala, Max. Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos progresar en la Ujú. descripción. Sí. Y creo que es muy mala porque hay una historia, no sé cuánto ya tenemos mucho tiempo acá. Media Eh, hora tenemos. Vamos justo por la mitad. sí, entonces da para hablar de eso, Contá la porque historia. Contá. había una historia que es interesante, porque las cefaleas cervicogénicas, cuando Mr. Schuster las describió, que era un neurólogo de Noruega, hubo una reacción muy grande, muy fuerte en la Sociedad de las Cefaleas, que era comandada por Ollensen. Entonces, durante mucho tiempo, Ollensen decía, no, eso es tensional. Y Schuster, no, eso viene de la columna cervical. Isso praticamente retardou ou produziu um retardo em la classificação de las cefaleias cervicogênicas, pois que só muito recentemente la temos um pouco melhor classificada. Pero se há uma cefaleia que empieza em seu cuello e que depois de algum tempo vai para seu braço, sua espalda e de repente uma cefaleia que começou em seu cuello e se manifesta na região óculo frontotemporal, que é a área do nervio trigêmino,
Aí sim há uma relação de causalidade. Então, devemos buscar essa relação causal. De la mesma maneira, se viene el médico e vai introduzir uma aguja e hace um bloqueio do grande nervo occipital ou da raiz de C2 e a cefaleia em sua cabeça diminui, por supuesto que a cervical tem uma relação. Então, essa é a situação de la cefaleia cervicorrênica, porque necessita essa relação causal. Bien. Pero Bien. no me gusta esta clasificación. No, y vos decís que los criterios que tiene esta clasificación justamente son insuficientes. ¿Qué criterios crees vos que serían importantes tener en cuenta o indicarías dentro de esta clasificación? Hay un grupo, estuvieron acá en Brasil y tuvimos la oportunidad de participar con ellos de un congreso en Búzios hace mucho tiempo, que es un grupo que creo que pueden buscar en la web, que es la Cervicogenic Headache International Study Group. Creo que es CHI. ¿Sí? Ese es un grupo del Mr. Schuster, porque Schuster no consiguió todavía incluir todos los criterios que son importantes. ¿Y cuál es la diferencia en esta clasificación, Max? Además de presentar la relación causal, hay también otras consideraciones que debemos tener. Por ejemplo, hay casos, como fueron también descritos por Maitland, que llamaba del síndrome de C2, donde los pacientes, y eso en la universidad tuvimos mucha oportunidad de observar esses casos, que presentavam fotofobia, turbação visual, dificuldades de la deglutição, e que não respondiam favoravelmente à la medicação para as migrânias. Então, se praticamente havia a prescrição de la medicação para as migrânias, sumatriptan, não sei em Argentina qual é a que utilizam, ergotamina, sumatriptan, esse tipo de medicação. Algunos de esos, sí. E não havia uma resposta favorável. Isso é muito interessante. Bem, em nossa na universidade havia muitas mulheres. E por isso, em la classificação, acá há uma dúvida nessa classificação, porque a maioria delas que frequentava o laboratório eram mulheres. Então, não sei se esse é um critério bem. E outro critério que essa classificação tem, que é muito interessante para nós outros, é a descrição de dolor contínuo flutuante. É um dolor que hace presente, pero vai aumentar ou diminuir. Esse é também um critério que, para mim, é importante. Então, essa é uma classificação mais complexa, um pouco... Esses são os critérios que, para mim, deveriam ser parte da classificação. Sí. Ahora, bien sabemos que los que atendemos pacientes con cefaleas y demás, muchas veces es difícil clasificar a los pacientes. Se vuelve difícil. Sí. ¿Por qué crees que es difícil a veces poder clasificar al paciente? Yo creo que hay una superponencia de las cefaleias y el tema del núcleo trigémino cervical, que tiene como si fuera una vía, una carretera de, ¿cómo se dice así? De mandupla que va y vuelve. Sí, de ida y vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay situaciones donde el paciente viene con dolor en el cuello, pero es un paciente de migraña. La situación de dolor en el cuello, y 97% de la gente que tiene migraña tiene rigidez en el cuello. Una gran cantidad tiene dolor durante la crisis de migraña. Y ahí debemos pensar que no es un problema del cuello, pero es un proceso de sensibilización central, donde el origen se encuentra en su cerebro, pero se manifiesta como un epifenómeno en la región del cuello. Y ahí hay otros casos donde el problema empieza en el cuello y va a empeorar una persona que tiene migraña. Y hay
superponencia también, superposición o Sí, superponencia. superposición. Superposición, ¿sí? Seguro, Mi como si maestro, hablara Sí. Superposición. Entre las cefaleas primarias hay características, por ejemplo, en una cefalea tensional con las migrañas. Y también de las cefaleas primarias con las secundarias. Por ejemplo, una cervicogénica puede tener características también de una cefalea tensional. Claro. Es complejo. Pero a clasificación va a ayudar. Bien. Y para empeorar la situación, siempre puede empeorar, Max. Siempre puede empeorar. Hay personas que tienen más de un tipo de cefalea. Tiene migraña y tiene, por ejemplo, cefalea tensional. Son afortunados Bien. esos. Bien, y sí. Contanos un poquito para conocer un poco cómo trabajás vos, cómo es tu evaluación cuando llega un paciente con una cefalea y cómo integrás el concepto Madigan a esa evaluación. Bueno, cuando vamos a evaluar este paciente, la primera situación en la historia clínica ya la excluimos, que son las red flags, ¿perfecto? ¿Sí? Y ahí vamos a buscar algunas pruebas para, Ujú. para chequear la posibilidad de las cefaleas. En el concepto Mulligan, hay un algoritmo que es algo un poco más complejo, pero se puede sintetizar, hacer una síntesis en ¿Sí? dos partes. Si el paciente viene con dolor de cabeza y el paciente que tiene dolor de cabeza unilateral, pero cuando está en la consulta no tiene dolor de cabeza. Si viene con dolor de cabeza, vamos a trabajar con él, no vamos a hacer la prueba de flexión-rotación, vamos a trabajar con la hipótesis de que C1 haya se desplazado hacia adelante, porque va a cambiar el espacio C1, C2. C2. Y ahí trabajamos con reposicionamiento. Vamos a fijar, estabilizar el cuerpo, fijar la cabeza también estabilizada e empujar muy lentamente C2 hacia adelante para recuperar, porque no es tan sencillo traer C1 hacia atrás con las manos. Los contactos son más complejos. Si el paciente viene con la historia de dolor de cabeza, pero unilateral, pero no la tiene en el momento, lo que haremos es la prueba de flexión-rotación C1, C2. Si ese paciente tiene una prueba de rotación, flexión-rotación C1, C2, que está positiva, no vamos a trabajar con terapia manual en el primer intento. Yo voy a enviarle para su casa con el autotratamento y hago el contacto por teléfono y cambiamos. Si no está mejorando, ahí va a volver y ahí sí vamos a trabajar con el paciente. Hay muchas posibilidades. No tenemos tanto tiempo acá, pero hay muchas posibilidades. ¿Y considerás que el test de flexión-rotación, que fue ya, la verdad que fue de los test más investigados, creo, en lo que es cefalea cervicogénica, que crees que es fundamental hacerlo en estos pacientes que nos llegan a la consulta por ahí sin la cefalea en ese momento? ¿Y qué otros test, además de ese, si es que utilizás? Sí, por supuesto. La prueba de flexión-rotación es hoy algo que es patognomónico para el diagnóstico de las cefaleas. Pero mira, Max, las cefaleas que tienen su origen en C1, C2. Claro. Y cuando hablamos de las cefaleas cervicogénicas y los impulsos, las aferencias que van a venir de las estructuras, que pueden ser los músculos, las facetas articulares, viene de occipucio C1, C1, C2 y C2, C3. También puede tener niveles más bajos, pero es más raro. Esos tres. La prueba prácticamente va a cubrir la posibilidad de que C1, C2, desde donde tenemos más rotación, esté implicado. Una prueba negativa
não pode excluir a possibilidade da cefaleia cervicogênica, porque a prova de C1C2 não considera os outros níveis. Pero, quando há a prova, hago a prova, se o movimento é de 45 graus, se é menos de 32, ou se há dolor hacia o lado da rotação, devemos considerar a prova positiva. Há muitas provas, Max. Há praticamente Delphi Study, que creio que leíste. ¿Cuál? Delphi é uma maneira de investigação onde se invitam os expertos e se faz 2, 3, 4 rondas, ¿sí? Sí, sí. E nesse Delphi Study havia praticamente 17 ou 18, creio que 17 provas. Houve acordo em la utilização de 11 das provas. Mas aí vem problema. Não há nenhuma que pode garantizar qual é o tipo de cefaleia que tem. Pero claro, a suma das provas é importante para nós. O que temos hoje, que julgo mais importante, é o que foi proposto por Ju há muito tempo, que são 3 provas que vão involucrar o controle motor, que pode ser avaliado, né, por la prova de flexão crânio-cervical, não flexão-rotação, flexão crânio-cervical, a prova de rotação, C1 ou C2, e o exame manual da coluna cervical, para que se reproduzcan os sintomas do paciente. E agora dos maestros do conceito Mulligan, que sempre imparte investigações com Toby Hall, propuso um teste, uma prova, que é a prova de rotação axial, creio que esse é o nome, C0, C2. Há artigo, só artigo, e que foi publicada, não sei, não estou muito seguro, creio que é Journal of Manual and Manipulative Therapy, de los quiropráticos. Pode buscar esse artigo que está interessante, está muy interesante. Vamos ver. Bien. Bueno, recién mencionaste un poco el tema de Débora Falla y Wen Schul, que son investigadoras de lo que es estabilización cervical y de la importancia de la estabilidad y la fuerza en la cintura escapular con respecto a la columna cervical. ¿Vos trabajás con esos modelos de tratamiento? Y una pregunta que es muy importante es, ¿qué opinás vos acerca de la adherencia de los pacientes a ese tipo de tratamiento? Porque sabemos que son tratamientos que, por la evidencia científica, necesitan por lo menos 12 semanas de trabajo diario de ejercicio de estabilización. Y sabemos que cuesta mucho que los pacientes se adhieran a eso. Sí, Max. Para mí, cuando nosotros trabajamos, yo estoy de acuerdo con el protocolo de Ju, y yo creo que cuando se consigue que los pacientes hagan el protocolo, los resultados son muy buenos, muy buenos. Y hay que involucrar también, además de la columna cervical, como dijiste, las áreas del hombro, espalda, hay que hacer algo más completo. Me gusta la técnica, pero creo que es muy compleja, muy difícil para la mayoría de la gente, porque cuando se trabaja con estudiantes de fisioterapia, de kinesiología, que tiene su cuerpo que comprende mejor, es más fácil. Pero los pacientes no les gusta mucho, porque tiene que producir una inhibición de los músculos superficiales, y cuando imparten el movimiento está todo errado. Hay que hacer mucha reeducación. Y ahí viene el segundo problema, que es la adherencia. Imagina que en deportes, mismo las adherencias la adherencia es muy mala, ¿no? Prácticamente estaba leyendo un artículo hace mucho tiempo de que en profesionales más de 65% no adherían a los tratamientos. Pero aí entra um tema que Dan falava em su última charla acá,
que é a importância, porque se não conseguimos, não podemos dizer que o paciente está praticamente, não está contribuyendo. É nossa missão mostrar, pero não é sencillo, Max, não é sencillo e há gente que desiste por causa disso. Se perde o Claro. paciente. Sí, 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 sí. Não sei o que fácil, es passa com verdad. você, porque No, você também tem uma experiência muito boa, pero es exactamente lo mismo. Cuesta que lo hagan, pero realmente el que lo hace, que es 1 o 2 de cada 10, se ve la diferencia. Realmente se nota la sim. diferencia cuando adhieren los ejercicios de estabilización con los ejercicios, por ejemplo, de Madigan, de autotratamiento, que, para corregir las disfunciones C1, C2 y demás. Pero sí, no es fácil. Realmente no es Não, fácil que adhieran. não. Y además de Maligan, ¿qué otros modelos de terapia manual utilizás para tratar cefaleas? Agora querem que eu vá promocionar os outros, não? Hay que ser abiertos a todos. Sim, por supuesto. Hasta porque você jamás terá professor, maestro de música que vai dizer todo o que necessitas está acá. Não, porque não é No, verdade. Não no es vamos, verdad. jamás. Bueno, sabemos também, Marques, que em la literatura científica, os tratamentos que vão a funcionar são tratamentos multimodales. Então, há que trabalhar com diferentes modalidades. A mim me gustam as técnicas do conceito Maitland, porque se pode valorar bem, né? Además, se pode utilizar para que se consiga reproduzir os sintomas de los pacientes. Isso é muito bueno, com oscilações, né? Em grado 4, por exemplo, pode ser podemos elegir isso aí. As técnicas de Kaltenborn, as trações podem ser também muito buenas. Mackenzie também com as retrações, às vezes temos resultados muito buenos, mas em Mulligan também, em outros modelos também se trabalha com as retrações, como em Dean Watson. A mim me gusta muito a maneira como Dean Watson trabalha, porque Vinícius, que trabalha com nós outros e faz parte de grupo que temos que é Head and Neck, acá em Brasil, e eu aprendi muitas delas técnicas com Vinícius e estou muito contente e cambiaram muitos resultados também. E sou osteópata e às vezes me gustam muito as técnicas osteopáticas. Não necessariamente as técnicas que vão de grado 5, que em realidade eu diminuí pouco para não correr tantos riscos, diminuí pouco as manipulações cervicais. Pero las hago porque me gusta muito. Bien, sí, sí. Escuché tu charla sobre los riesgos de las manipulaciones, que fue como 1 hora y media solamente de ese tema, así que no te pregunto porque si no, vamos a estar hasta mañana. La escuchaste, estoy. Sí, perfecto. Sí. Es una discusión compleja, porque involucra la parte emocional, la parte financiera, la parte toda. Hay de todo en esa discusión. Es interesante. Bien, acá vamos a leer alguna pregunta del público. Amanda pregunta si la evaluación siempre comienza excluyendo la cefalea cervicogénica. No. No sé de qué Amanda está hablando, pero la evaluación va para la parte inicial de la evaluación, es una evaluación de la parte clínica. Y en la parte clínica, si el paciente tiene síntomas que son compatibles con migraña, el diagnóstico es de migraña. Y ahí sí, ahí vamos a chequear la columna cervical para ver si hay una relación de la columna cervical con las migrañas. Porque, Max, yo he visto, y la pregunta de la chica es interesante. He visto gente que va a decir, yo hago retracción, y cambio mis síntomas en el hombro. Y el problema está en la cervical. No necesariamente cuando ocurre
ese fenómeno. Yo puedo decir que hay una relación entre la columna cervical y el hombro. Da igual si hago las pruebas y reproduzco los dolores, no puedo decir que el paciente no tiene migraña. Yo puedo decir que la columna cervical hace parte del complejo de la migraña y que va a ser uno de los factores contribuyentes. ¿Contribuyentes? Sí, contribuyentes. ¿Comprendes mi español? Espectacular, cada vez mejor, Palmiro. La próxima entrevista te la hace Pablito Policastro en portugués, que ahora habla portugués como sí. un campeón. Y está hablando muy bien. Me quedé sorprendido. Está muy bien. Increíble. Es todo un políglota. ¿Qué no hacemos para conquistar las chicas, Max? Acá hay otra pregunta, para ir cerrando también. Dice, profesor, ¿hay estudios que comparan las diferencias entre ejercicios específicos y generales para el tratamiento de las cefaleas? Hay estudios que hacen la comparación, pero no hay tanta ventaja científica, hablando de ciencia, de los ejercicios más específicos. Prácticamente da igual. Bien. Pero a mí me gustan los ejercicios más específicos, pero da igual. Científicamente da igual. Da igual. Y otra pregunta corta es, ¿qué autores aconsejás leer como principales para leer sobre cefaleas? Bueno, hay un libro que me gusta mucho y para la gente que va a empezar, que es de César Fernández de las Peñas. De las Peñas. Que es cefalea cervicogénica y cefalea tensional. Es muy, muy bueno para quien va a empezar. Hay un libro que es antiguo, pero es importante, que es de Ollensen, que se llama Headaches. Son casi 2000 páginas, 1300 y pico páginas, que es interesante. Hay ese libro que es nuevo, de un chico de España, está muy bien, pero que es un viaje, no me acuerdo ahora el nombre, chama de cefaleas, está en mi Instagram. Yo puse este libro. Es muy interesante, Marcos, porque empieza muy temprano y hace un viaje hasta el cerebro, de la periferia hasta el cerebro, y va a pasar por todos los modelos de terapia manual. Muy interesante, con una descripción como si fuera una historia. Bien. No me acuerdo el nombre, disculpen, ese no me acuerdo. Está bien, lo buscamos en tu Instagram. Sí, busca en Instagram. Nos quedan 6 minutos, así que vamos a aprovechar las preguntas del público. Acá una pregunta es, ¿efectos de la punción seca? Max, yo no tengo mucha experiencia en la punción seca, pero hay artículos que prácticamente muestran resultados muy buenos, pero no tengo mucha experiencia, no trabajo con eso. En nuestra clínica tenemos una persona que es Daniel, que es acupunturista, y siempre le pido que hago la indicación, pero no me siento confortable, seguro para hacer eso porque no tengo tanta práctica. Bien. Bien, y acá hay otra pregunta que es estudios comparativos entre manipulación cervical global y manipulación cervical específica, si hay alguna diferencia. Sí, hay muchos. No hay diferencia, porque se puede manipular como en Cirex, más global, y tendrás científicamente los mismos resultados que una manipulación bien específica. Y hablando de ciencia, ¿sí? Pero sí. Yo tengo una sentencia, ¿no? que las manipulaciones no necesitan ser tan específicas, pero tienen que ser elegantes. Y tienen que hacer ruido, ¿no? Tiene que ser elegantes. Si no hace ruido, no sirve. Bueno, Palmiro, ¿te gustaría dejar alguna reflexión final
a toda la gente que está escuchando tu entrevista. Tuviste muchos elogios en los comentarios, quiero que lo Oh, sepas. oh, é? Oh, que bueno. Sí, el Son mejor tío para que amigos. conozco, chicas que te quieren, chicas que te quieren abrazar. Ah, que rico. Bueno, Max, fantástico. Yo creo que, así, Max, para la gente que es más nueva, yo creo que el campo del tratamiento de las cefaleas es un campo que es nuevo y que podemos trabajar con él, ¿sí? Y hoy hablamos un poco más del concepto Mulligan, hasta para promocionar el concepto Mulligan acá, pero no solamente del concepto Mulligan. Hay que pensar en, qué locura esto, en técnicas. Está ahora tocando acá. ¿Me consegue oír? Sí, algo. Está sonando una música. Está entrando uma música e eu não consigo. Me chamam acá e não consigo sair. Vamos esperar. Un momento, Max. Te están llamando las chicas. Sí, no. Entonces, bueno, yo creo que profesionalmente es importante progresar todo el tiempo, ¿sí? Y para eso es necesario buscar los cursos, buscar las personas que imparten cursos, sacar de cada curso la experiencia, las situaciones donde resultan más efectivas, las cosas que les gusta. Debemos pensar también que es importante no tener solo una manera de tratamiento, Marcos, porque habrá muchos fallos si solo tenemos esto. ¿Sí? Prácticamente, si solo tenemos un martillo, pensamos que todo es clavo, ¿no? Es importante Exactamente. tener otras herramientas y aprovechar todo de las técnicas. Y hacer aquellas que usted le guste más, porque ahí sí tendrás resultados también más resultados buenos. Acho que más o menos es esto. Buenísimo, ¿Está Palmiro. bien? Bueno, es perfecto, perfecto. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para la entrevista, para seguir aprendiendo de vos. Y gracias a toda la gente del otro lado. En poco tiempo vamos a estar publicitando otras próximas entrevistas interesantes que tenemos planeadas, así que estén atentos en el Instagram. Gracias a todos, gracias Palmiro de nuevo. Y bueno, seguramente Gracias, nos Max. estaremos viendo prontamente con el curso Maligan acá en Argentina. Sí, Don Palmirón en acción. Perfecto. Un Saludos. abrazo, Max. Gracias por todo. Gracias.